Hay celebración, hay preocupación por este anuncio del presidente Vizcarra, pero muchos nos preguntamos, ¿afectará o no nuestro bolsillo? Hay varias versiones, en realidad hay quienes son un poco más tremendistas, pesimistas, hay quienes no tanto. Pero vamos a escuchar la palabra que tiene ahora Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Él nos va a dar un poco más de luces de cómo todo este anuncio del presidente Vizcarra podría o no afectarnos. Melvin, muy buenos días. Melvin. Bienvenido. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos del Perú. Efectivamente, el presidente dio una gran sorpresa y en el plano económico todo el mundo está preguntándose qué va a pasar. El primer tema que sucede con unas elecciones, por supuesto, es que crea incertidumbre. Pero la verdad hay que poner las cosas con objetividad y pensar con claridad en este tema. Es muy importante tener en cuenta que cuando hay un proceso electoral depende mucho de cómo se vienen las encuestas y quiénes son los candidatos que van ganando las encuestas y si esos candidatos en realidad cuestionan o no el modelo económico y si los equipos que ellos tienen van a generar cambios sustanciales o no en el rumbo de las principales variables económicas. Todavía estamos lejos de ese escenario. Si efectivamente se logra llegar a los plazos, porque hay varias opiniones que dicen que no va a ser posible llegar a un adelanto de elecciones, pero imaginemos que se logra llegar a los plazos, efectivamente este escenario recién nos estaría golpeando de manera fuerte en el primer trimestre del próximo año. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Igual, como dicen en todos lados, se cocen habas. También los agentes económicos están pensando a ver por dónde vienen las cosas, cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos. Una de las cosas que no se notó mucho en el discurso, pero que es muy importante para lo que puede pasar en los siguientes 3 o 4 trimestres, es decir, los próximos 12 meses, es básicamente la implementación de lo que es el nuevo modelo de infraestructura y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. El gobierno está planificando una serie de medidas que nos pueden dar mayor competitividad económica al país, incluyendo una serie de reformas que deberían pasar por el Congreso de la República. Obviamente, en un contexto de conflicto, es poco probable que eso suceda de manera acelerada. Sin embargo, acá hay que hacer un llamado en bien del país, ¿no? Ya es hora de que la política y la economía, que siempre están de alguna manera relacionadas, ya es hora que se pongan en un consenso, por lo menos en la parte económica. Porque no es posible que se afecten millones de puestos de trabajo que se pueden generar por el crecimiento. ¿Por qué razón? El presidente anunció que este año se podría crecer 3.5, que coincide con las expectativas del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, todos sabemos que si la maquinaria de la inversión pública y la inversión privada no se acelera en este segundo semestre, eso no va a suceder. Probablemente estemos más cerca del 2.5 que del 3.5%. Y esos son 100.000 puestos de trabajo. Entonces, pensemos en el Perú primero y efectivamente veamos qué consensos se pueden lograr en la parte económica para que la rueda de la inversión siga corriendo. Permítenos una preguntita. Si se mantiene esta incertidumbre, este clima de confrontación que ojalá ya llegue, ya cese, si se mantiene, ¿qué sector de la economía es el más afectado o sería más afectado? Definitivamente el sector más crítico es la infraestructura. Ya estamos hablando de este tema, que hay una cierta parálisis. El reciente anuncio del gobierno de un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, si se empieza a implementar y es creíble, es decir, los inversionistas locales e internacionales toman en cuenta que esa planificación se va a concretar en el segundo semestre, efectivamente se puede llegar a buen puerto. Sin embargo, otro elemento clave es la gestión pública del gasto. Y ya sabemos que hasta el mes de julio, según cifras del ministro de Economía, solo se ha gastado el 30%. Hagamos que los servidores públicos también ejecuten adecuadamente el gasto. Esto va a ayudar a que la inversión privada también se recupere. Tenemos que ver qué pasa con la ley de la minería, porque ese es otro elemento crítico que puede generar mucha incertidumbre. Recordemos que hay 50.000 millones de dólares en proyectos en minería para los próximos años. Una ley que no es bien recibida por los mercados puede afectar gravemente esa inversión futura. Y solamente para mencionar el plan de competitividad que se aprobó y se promulgó el 28 de julio, además habla sobre modificar el régimen para las medianas y pequeñas empresas. Quizás sería bueno dar un mensaje, porque ya muchos años se está recortando derechos laborales pensando que esto va a ayudarnos a formalizar y sin embargo no siempre trae esos resultados. No sé cómo has evaluado tú ese punto. Sí, de hecho el tema, digamos, pasa por un análisis bastante serio, pero definitivamente más allá de las medidas tributarias que pueden ser saludables en el corto plazo, lo que interesa en realidad es destrabar el mercado laboral. Y esta es una reforma pendiente que no es de ahora, ya viene de varios años y hay que ponernos, digamos, el toro por las astas para poder flexibilizar el mercado laboral.
No es posible que todavía sigamos en un país donde 7 de cada 10 peruanos están en el mercado informal. Necesitamos trabajadores que tengan cobertura de trabajo, no solamente de seguros, del seguro social, sino también que tengan capacidad de poder recibir una pensión, acceso a la CTS, etcétera. Ese tema, creo, Melvin, lo podemos en otro momento tratar con mayor amplitud. Otro día que vienes vamos a coordinar para que hablemos del tema del empleo, que es un tema muy importante que toca. Sí, y de la calidad del empleo. Por los minutos en los que estamos, por el tiempo, hoy quizás no lo podemos desarrollar como merece. Muchísimas gracias. Gracias, Melvin. Esto recién comienza, nos has aclarado mucho el panorama y vamos a ver qué más ocurre. Nuevamente gracias, Melvin, economista de la Universidad del Pacífico, por ayudarnos a entender lo que viene ocurriendo, pero pasamos también a otros temas, Siri.